Hola, ¿qué tal? En este nuevo video abordaremos el tema del dogma central de la biología molecular. Espero que lo disfruten y lo entiendan. Sin más, prosigamos con la presentación. Bien, sean bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca del dogma central de la biología molecular. Bien, para empezar tenemos la hipótesis o teoría del mundo del ARN. La hipótesis del mundo del ARN es la idea de que antes de que existieran las primeras células vivas, el código genético y el ciclo de gen proteína se creó en algún geyser o piscina que produjo cadenas aleatorias de ARN. En la actualidad, cadenas de ARN son halladas abundantemente en todas las células vivas. Se sabe que una vez formadas las cadenas de ARN, estas comenzaron a replicarse y evolucionar a lo largo del tiempo entre sí por la supervivencia, y a medida que estas cadenas empezaron a evolucionar y a diversificarse, algunas eventualmente comenzaron a cooperar para producir el código genético. Un gran ejemplo de ello puede ser las proteínas e incluso complejas células vivas. Bien, también se sabe que los investigadores en la Universidad Simon Fraser produjeron una gran cantidad de cadenas aleatorias de ARN y las examinaron para ver si alguna de estas producía o era del todo eficientes para generar nucleótidos. Entonces, los investigadores seleccionaron las cadenas más satisfactorias y mediante tecnología y pruebas de laboratorio, como son las pruebas de PCR, lograron replicar ribosomas constructoras de nucleótidos altamente eficientes. Es decir, estas moléculas con la habilidad semivital de activamente participar en su propia supervivencia, y estas ribosomas y muchas otras producidas mediante experimentos similares están comenzando a desdibujar la línea entre seres vivos y química simple. Bien, este es un breve resumen de lo que es la hipótesis del mundo del ARN. El tema lo abordo más completo en otro video titulado Hipótesis del mundo del ARN, que está junto a este material. Bien, siguiendo con la exposición, tenemos las diferencias entre ADN, ARN y proteínas. Podemos decir que el ARN es el material genético presente en todos los seres vivos. En los procariontes se encuentra en el citoplasma de la célula, mientras que en la célula eucariota se encuentra dentro del núcleo de la mitocondria o los cloroplastos. El ARN es una macromolécula del grupo de los ácidos nucleicos. Y ácido desoxirribonucleico significa que está estructurado por dos cadenas o hélices, es decir, es bicatenario. Además, el ADN se sabe que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. Existen dos tipos de ADN, nuclear y el mitocondrial. Algunas de las características del ADN es que tiene un azúcar de 5 carbonos, o es decir, pentosa, que es la desoxirribosa. También presenta bases nitrogenadas que poseen nitrógeno y pueden captar hidrógeno, adquiriendo un carácter básico. En el ADN se consiguen 4 bases nitrogenadas, como son la adenina, guanina, la citosina y la timina. Por otra parte, el ARN o el ácido ribonucleico es una macromolécula de los grupos de los ácidos nucleicos que contiene la información genética o el código genético procedente del ADN. El ADN se transcribe como ARN, que luego traduce la información en proteínas. Es que básicamente es lo que se trata, lo que estamos aquí abordando, el dogma central de la biología molecular. Las proteínas son la expresión de los genes. El ARN también se sabe que presenta una sola cadena polinucleótida y es de menor tamaño que en comparación con la del ADN. Aunque es una cadena lineal, existen ARNs que se pueden doblar por sí mismos. Hay diferentes tipos de ARN, así como los mencioné en el ADN. Por ejemplo, tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el microARN. De igual forma, el ARN presenta algunas características como un azúcar de 5 carbonos, de igual forma pentosa, que en este cambio es la ribosa. Recordemos que en el ADN era la desoxirribosa.
De igual forma, el grupo fosfato que se une al grupo hidroxilo del carbono consta de 5 y también de una ribosa, y al hidroxilo del carbono 3 de otra ribosa. También de igual forma en que el ADN presenta bases nitrogenadas que poseen nitrógeno y pueden captar un hidrógeno adquiriendo un carácter básico. Pero a diferencia del ADN, el ARN se consiguen 4 bases nitrogenadas como son la adenina, guanina, citosina y uracilo. En cambio, en el ADN tenemos la timina y en cambio en el ARN tenemos lo que es el uracilo. Finalmente, las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos y están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por sus propiedades fisioquímicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples y proteínas conjugadas. Una de las dos principales propiedades de las proteínas es que permiten su existencia y el correcto desempeño son la estabilidad y solubilidad. Estas serían las dos propiedades principales, la estabilidad y la solubilidad. La estabilidad, recordemos que hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que éstas estén almacenadas o en el que se desarrolle su fusión. En cuanto a la solubilidad, recordemos que se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Bien. Ahora, el dogma central de la biología molecular, que es el tema que estamos abordando en esta presentación. El dogma central de la biología molecular es una concepción de que instruye los mecanismos de expresión y transmisión de la herencia genética, es decir, que tras el descubrimiento de la codificación de la doble hélice de ADN, se describe el flujo de información genética en las células desde que el ADN se transcribe en ARN mensajero y que luego este se traduce como proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. Y esto debido a que la información almacenada en el ADN es fundamental para la función celular. La célula mantiene el ADN protegido y lo copia en forma de ARN. Una enzima de ARN y un nucleótido se agrega a la cadena de ARN mensajero por cada nucleótido que lee la cadena de ARN. Es decir, que el dogma central de la biología molecular se basa en 3 sencillos pasos como son la replicación, transcripción y traducción. Tenemos aquí, como dice la imagen, la replicación es la copia del ADN molde para formar moléculas de ADN hijas con idénticas secuencias de nucleótidos. Luego tenemos que la transcripción es parte del mensaje genético codificado por el ADN y este es copiado en forma precisa del ARN. Y finalmente tenemos que la traducción se interpreta como el mensaje copiado por el ARN en los ribosomas para dar origen a una cadena de aminoácidos con una secuencia específica, como podemos observar aquí en la imagen. Primero tenemos la replicación del ADN, luego tenemos la transcripción y finalmente la traducción en proteína. Bien, finalmente en esta imagen podemos observar un resumen de lo que es el dogma central de la biología molecular, que empieza con la replicación del ADN donde las proteínas que contienen la ribosomas realizan la replicación de la información de la cadena madre a una cadena hija complementaria. Luego tenemos el proceso de transcripción, el proceso mediante el cual la información contenida en una sección del ADN se replica en una pieza recién ensamblada de ARN mensajero. Las enzimas que facilitan el proceso incluyen el ARN de polimerasa y los factores de transcripción. Finalmente, el proceso de traducción de ARN mensajero maduro a proteínas es llevado a cabo por los ribosomas. En las células procariotas que no tienen compartimiento nuclear, los procesos de transcripción y traducción pueden unirse sin una separación clara. Sin embargo, en células eucariotas, el sitio de transcripción está separado del sitio de traducción. Por lo tanto, en el ARN mensajero debe ser transportado fuera del núcleo al citoplasma, donde puede unirse a los ribosomas que son encargados de leer los codones del triple ARN mensajero. Existe la transcripción inversa, que es la transferencia de información del ARN al ADN, que es lo contrario del ARN al ADN.
Se sabe que esto ocurre en el caso del retrovirus como el VIH, que tiene la potestad de sintetizar ADN mediante una polimerasa. Bien, finalmente para dar por cerrado esta exposición, les voy a hablar sobre otro tema muy importante, como dentro del dogma central de la biología molecular. Bien, para ello les hablaré sobre por qué las interacciones débiles son cruciales para la estructura y función de las macromoléculas. Las interacciones hidrofóbicas son débiles en relación con los enlaces covalentes. Por otro lado, se sabe que las interacciones iónicas con los enlaces de hidrógeno son de fuerza variable, por lo que dependen de la polaridad del disolvente. Es por ello que las interacciones iónicas, hidrofóbicas y los enlaces de hidrógeno y de Van der Waals se forman y rompen de manera constante. Cada enlace débil formado constituye un descenso de la energía libre de un sistema, por lo que la estabilidad es medida por una constante de equilibrio y la disociación de dos biomoléculas asociadas por un enlace no covalente. De igual forma, las macromoléculas como las proteínas, ADN y el ARN, para la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, hidrofóbicas y de Van der Waals, tienen un efecto acumulativo de gran número de fuerzas pequeñas que dan como resultado una gran unión o unión enorme. Finalmente, las interacciones débiles se convierten en fuertes una vez que los grupos no polares son excluidos del interior de las macromoléculas. Y para terminar, el plegamiento de cada polipeptídica o polinucleótida en su formación tridimensional se determina por el principio de que la unión de un antígeno o un anticuerpo depende de los efectos acumulativos, tanto de las interacciones débiles y de igual forma la unión de una hormona a su receptor celular proteico dará como resultado varias interacciones débiles. Bien, esto es todo en cuanto al dogma central de la biología molecular. Muchas gracias.